tema de la derogación de las multas. Como ustedes bien saben, hasta la vigencia de la ley bases, para el caso de existir una relación laboral que terminara en un proceso judicial y con una eventual condena, los empleadores que tenían a sus trabajadores en clandestinidad registral podían sufrir multas, que estaban principalmente previstos en la Ley Nacional de Empleo, en la Ley 24.013 y en la Ley 25.323. Que bueno, esas dos leyes son dos leyes de la década del 90 que en su momento lo que buscaban era evitar la precarización laboral, imponiendo una serie de sanciones a quienes tuvieran personal sin registración, pero lamentablemente los usos y costumbres y la praxis judicial terminó deviniendo en una forma de incrementar indemnizaciones y de fomentar procesos laborales. Ya, la ley tenía un buen fin, el tema que castigaba con multas altas, las previstas en los artículos 8, 9 y 15, pero por el otro lado no bajaba la carga tributaria para quienes tenían que tener trabajadores registrados o que no los tenían registrados, y si los tenían que registrar les resultaba bastante gravoso. Siempre atendiendo a empresas medianas y pequeñas. Con lo cual teníamos lo que sería una suerte de doble negativo. O sea, por un lado tengo una presión fiscal muy alta y por el otro lado tengo sanciones que son muy caras. Porque las multas, o sea, no llevan la prescripción normal de 2 años, que es la que prevé la ley de contrato de trabajo, sino que tienen un plazo de prescripción desde la sanción de la ley, que es del 91, con lo cual la prescripción contaba a partir del 89, o sea, del 89 a la sentencia judicial, por todo ese periodo, si era una relación de trabajo muy antigua, cabían las multas, que a su vez llevaban intereses, que fue otro de los grandes temas en discusión de este último año y medio en el Foro del Trabajo. La cuantía de las actualizaciones laborales. Esto era, aunque ya está derogado, a ver si yo lo entendí bien. Esto era para aquellas personas que llegaban cuando rompían el vínculo, llegaban a una instancia judicial y durante el vínculo no habían estado o tenían algunos temas de registro de esa persona como empleado, digamos, y esa era la, frente a eso, además de hacerse cargo de lo que tenían que hacerse cargo por las indemnizaciones, tenían que pagar una multa demasiado alta, ¿no? Sí, básicamente sería eso. Sí, el problema era el trabajador, con lo que se conoce en el mercado como trabajo en negro, que obviamente no es una conducta esperable, no es lo que un buen empleador debe hacer, pero es una realidad que ocurre. Y bueno, o puede ser que estaba totalmente en negro o parcialmente registrado. Sea porque en muchos rubros, por ejemplo, se registra media jornada y trabajan jornada completa, o porque tienen una categoría laboral y están registrados en una categoría inferior, o porque el salario se paga mitad bajo recibos y otra mitad en mano. O directamente se toma un periodo que el trabajador no está registrado y se lo registra con posterioridad. Todas esas eran las hipótesis de deficiente registración. Bien. Y entonces, motivaba sobre eso, donde estaba mal hecho, había una multa y un cargo. Claro. Que no era solo de si la persona tenía 20 años atrás, bueno, desde el 89 para acá, si esos se habían incumplido esos errores, había que pagar de 89 para acá, con todas las actualizaciones y con todas las indemnizaciones que correspondían, digamos. Sí, además de las indemnizaciones habituales, que son la indemnización por despido, integración mes de despido, el preaviso y los rubros de la liquidación final, que eso es lo mismo para cualquier trabajador, se encuentre registrado o no registrado, se sumaba el tema de las multas. ¿Y esas multas iban al Estado? No, iban al bolsillo del trabajador. Ah, bien. Bien. Lo cual motivaba cierto ánimo beligerante por parte de los trabajadores que estaban en litigio,
y además motivaba a que no se llegaran a acuerdos. Claro. Obviamente, siempre los acuerdos dependen de la voluntad de las dos partes y de las necesidades de las dos partes. Tanto el trabajador por resolver el conflicto con relativa premura y cobrar sus acreencias, como del empleador ver poder resolver el conflicto y seguir adelante, porque bueno, no es sano para ninguna de las dos partes vivir con un conflicto laboral dando vueltas. No. Bueno, Ramón, entonces, ¿ya esto de la multa está cerradito o hay alguna otra cosa que te parece que deberíamos No, comentar? simplemente lo que prevé la ley para el caso del trabajo que se encuentra sin registración o indebidamente registrado, es que se le da la opción al trabajador de hacer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo o ante la AFIP, y bueno, después la AFIP va a investigar, pero bueno, es un proceso administrativo del organismo de recaudación contra el empleador en el que el perjudicado, que fue el trabajador, no es parte de ese proceso, con lo cual producir prueba en ese sentido para el organismo fiscal es complejo. Quizás, Bien. bueno, habría que haber buscado una solución un poco mejor para perseguir un mal que es el trabajo en negro, porque bueno, el trabajo en negro perjudica al trabajador, eventualmente al empleador y al sistema solidario, porque nuestro sistema previsional y de seguridad social sigue siendo de naturaleza solidaria, o sea, se construye con los aportes de todos los trabajadores. Claro, por eso cuando yo te preguntaba, sobre el tema de la multa, dónde iba, pensaba que iba al Estado, ¿por qué? O por lo menos parte, para pagar también esos aportes que no se habían realizado en tiempo y forma, ¿no? Pensé que era por eso. No, respecto a los aportes, no. Cuando se llega a que se termina un proceso judicial, hay una sentencia que queda firme, la Justicia Nacional del Trabajo tiene un convenio con la AFIP, por el cual, mediante oficio judicial, le notifica que se dictó una sentencia que está firme y que comprende determinados periodos donde no hubo registración laboral. Con esa sentencia firme, la AFIP organiza un proceso de ejecución de aportes y contribuciones. Bien. Pero bueno, eso es recién después de terminado el proceso.